La gastronomía mexicana, más que sabor, una tradición y legado para el mundo. Algo que distingue a nuestro país, además de su historia, tradiciones y gente, es su gastronomía, pues en ella se reflejan nuestras raíces, el trabajo realizado diariamente en las cosechas mexicanas por manos de hombres y mujeres por igual, y además plasmamos nuestro orgullo y alegría de ser mexicanos. Aunque en los años 70 se pensaba que nuestra gastronomía no era digna de ser presentada en las mesas de la clase alta, con el tiempo se fue radicando esta idea errónea, siendo en el año 2010 que se nombró a la gastronomía nacional un patrimonio cultural y inmaterial por la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, es un organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de crear el diálogo entre civilizaciones, culturas y pueblos cimentado en el respeto de los valores comunes. Asimismo, vela por la paz y seguridad mundial por medio de la educación, la ciencia, cultura, comunicación y formación desde el año de 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con 195 Estados miembros y 9 asociados, ubicando su sede principal en París, Francia. La UNESCO es la autoridad encargada de nombrar los patrimonios culturales inmateriales planteados y seleccionados en distintas convenciones con sus miembros. Estos enriquecen la diversidad cultural frente a la globalización que vivimos hoy en día y frente a los conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. Un patrimonio cultural de acuerdo a la UNESCO es, cito, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Fin de cita. Ser un patrimonio cultural inmaterial va más allá de ser un monumento o colección de objetos. Se comprenden tradiciones orales, artes del espectáculo, uso social, rituales, festividades, conocimientos, prácticas relativas a la naturaleza o el universo, y el conocimiento o técnicas que se transmiten a las futuras generaciones. En otras palabras, basta con ser algo que aporte un valor social o económico al Estado. Las características que debe de cumplir cualquier elemento considerado patrimonio cultural inmaterial son: tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo, ya que no solo involucra tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales, urbanos, contemporáneos, representativos de distintos grupos culturales. Integrador. Se refiere a las tradiciones que pasan de generación en generación y han ido evolucionando a través del tiempo. Pueden ser compartidas entre grupos sociales o muy similares, creando así una identidad. Representativo. El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural a título comparativo por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmitan al resto de la comunidad de generación en generación o a otras comunidades. Basado en la comunidad, pues el patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Nuestro país cuenta con 8 patrimonios inmateriales certificados por la UNESCO hasta el día de hoy. En el 2008, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. En el 2009, la ceremonia ritual de los voladores. En el 2011, el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, solo por mencionar algunos. En la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, dada a conocer en la Quinta Convención de la UNESCO en el 2010, México fue acreditado como un representante en la subdivisión de técnicas artesanales tradicionales bajo el título siguiente: La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma de Michoacán.
La cocina tradicional mexicana es todo un proceso creativo y completo que comprende desde las actividades agrarias, las prácticas de rituales, hasta los conocimientos prácticos antiguos y costumbres. Todo esto ha sido posible por la participación de la comunidad, los procedimientos que se llevan a cabo, los utensilios que permiten la manufactura de los alimentos y los símbolos que nos distinguen como nación. Tal es el caso de los alimentos elaborados con maíz. La cocina en México, más que ser un simple proceso, es más bien considerado todo un arte, ya que en ella se desea reflejar nuestra identidad, sentimientos y emociones a través de la belleza de los colores, el acomodo y la mezcla de ingredientes ligados a la amplia biodiversidad con la que se encuentra en cada región del país. Al ser considerada una parte de nuestro gran valor cultural, no solo por nosotros, sino en general para el mundo, existen organizaciones a nivel nacional que velan por la preservación de este patrimonio, como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, CCGM. Estas organizaciones promueven el conocimiento de los recursos naturales con los que contamos para realizar tan importante actividad, promover las costumbres y prácticas culturales, así como el conocimiento de la actividad y los recursos con los que se realiza la misma y finalmente preservar tanto la cocina tradicional como la diversidad biológica con la que cuenta nuestro país y promover el uso de la misma. Algunos de los ingredientes principales en la gastronomía mexicana son el maíz, consumido de distintas maneras como por ejemplo la tortilla, el chile, el frijol, el nopal, el jitomate, la cebolla, la calabaza, en general una amplia variedad de frutas y verduras, algunas especias como la vainilla y en proteínas el guajolote y algunos pescados. La diversidad de alimentos en nuestro país es enorme, pues cada región, como mencioné anteriormente, cuenta con una distinta variedad de biodiversidad que utiliza para la preparación de sus platillos. Siguiendo por esta línea, la gastronomía del estado de Puebla ocupa un lugar importante en nuestro país por su riqueza inigualable. Se distingue por ser la fusión entre la cultura mestiza y europea, pues fueron los primeros en mezclar su materia prima con ingredientes traídos por los españoles como el aceite de oliva, trigo, cebolla y ajos, así como también es icónica por emplear el uso de utensilios propios del lugar, como las ollas de barro, cucharas de madera, metate, molcajete y el sedazo, que hacen de los alimentos un sabor inigual. El estado de Puebla se previsualizó desde la época de la colonia como una zona con mucho potencial, al ser parte de la ruta comercial hacia el puerto de Veracruz, por contar con un suelo muy fértil que es sinónimo de cosecha y por la abundancia de agua. Algunos de los valles del lugar con mayor cantidad de sembradíos y cosechas hasta hoy en día son Atlisco, Calpan y Huejotzingo, donde algunos de los elementos más cosechados fueron y son el maíz, el frijol, el chile, el membrillo, higos, granadas, peras, manzanas, duraznos, melocotones, entre otros. La variedad es amplia, haciendo así que las zonas de Atlisco y Calpan sean reconocidas como lugares donde se puede adquirir fruta buena y de temporada durante todo el año. Y así también Huejotzingo, una región donde se produce una exquisita sidra de manzana. Tres de los platillos más representativos de Puebla son el mole, el chile en nogada y la amplia variedad de dulces. Detrás de cada platillo existe una historia que relata el origen del mismo, de ahí que nuestra gastronomía es más que un capricho o sabor, pues es parte de la cultura y tradición del lugar. Por ejemplo, el origen del mole se le atribuye a dos distintos relatos. Uno de ellos narra que el mole poblano nació en el convento de Santa Rosa durante el siglo XVIII. Cronistas como don Artemio de Valle Arizpe documentaron que este platillo fue creado por una monja novohispana que en cierta ocasión tuvo que improvisar de última hora un platillo tras la repentina visita de un obispo al lugar. Por otro lado, el chile en nogada se dice que fue creado en el convento de Santa Mónica para el general Agustín de Iturbide, como símbolo de la bandera del ejército trigarante, pues los colores de esta eran verde,
representado por el chile significando esperanza, el blanco, símbolo de pureza dado por la nogada, y el rojo, los granitos de granada, simbolizan la pasión por la patria. Finalmente, hablando de los dulces, nos encontramos con que fueron aportación de las monjas de los conventos coloniales de Santa Clara, Santa Rosa, Santa Mónica y Santa Teresa, quienes elaboraron diversas recetas nativas del lugar a base de frutas y semillas, dando como resultado los camotes, las tortitas de Santa Clara, las cocadas, los polvorones, jamoncillos, entre otros. México es un país con mucha historia y tradición. Es reconocido en el mundo por ser un país con playas hermosas, gente alegre y con un gran corazón, así como por contar con una gran variedad de especies de flora y fauna. Pero también es reconocido por su comida, ya que la variedad de platillos que se preparan en nuestro país resulta atractiva para el turismo por sus sabores, procesos y originalidad. Actualmente, en México, se han documentado más de 600 platillos elaborados con maíz, un ingrediente primordial en nuestra dieta que resulta atractivo a extranjeros por su olor y sabor. Así como el mundo ha hecho que nuestro arte culinario obtenga un importante y merecido papel a nivel mundial, como es ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, nosotros, los mexicanos, debemos ver por su cuidado, manutención y perduración, pues es una fuente importante de nuestra economía al ser una atracción para los turistas, y asimismo aporta un gran valor a nuestra cultura.